a ustedes que más del 95%, para dejar el margen, ¿verdad?, necesario, porque incluso aquí hay una corriente contraria, ¿verdad?, de pensamiento, pero generalmente la comunidad evangélica protestante, al menos en República Dominicana, está de acuerdo en que se indican o enseñan de manera directa o en principios que si una persona acepta a Cristo, antes de bajar a las aguas, regularice su estatus si vive en concubinato. Eso no está en discusión. Usted va a encontrar, hermanos, libros que hablen acerca del arrebatamiento en la postura pretribulacionista, es decir, los que creen que Cristo levantará su iglesia antes de la gran tribulación. Usted va a encontrar libros que le hablen de si Cristo viene en medio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, e incluso haya un arrebatamiento, y hay posiciones. Usted va a encontrar libros que le hablan de la salvación, si la gracia es irresistible, de si yo puedo tener libertad para escoger ser salvo o no. Usted va a encontrar posiciones, pero con muchos argumentos, de si la salvación una vez se obtiene se pierde, o si la salvación es por obra o si es por gracia. Usted va a encontrar muchos debates. De lo que estamos hablando hoy, en más del 95% de la comunidad cristiana no hay debate al respecto. Se entiende que si una mujer o un hombre se convierte y su pareja no es casada con esa persona, pues debe regularizarse antes de bajar a las aguas. Y a mi juicio, hermano, estas son las cosas que a uno lo ponen pensativo. Creer que todo el pueblo de Dios está errado y que solamente uno... Esto puede poner a uno en cierto grado de presuntuosidad y petulancia. Ser petulante, hermano, es muy peligroso, porque el petulante es la persona que, convencida de sus dotes, de sus talentos, de sus virtudes, desprecia la opinión de los demás, y esto es peligroso. Por eso me siento bien que el hermano abra este debate. Me da a entender que el hermano está abierto a otras posiciones. Eso lo saludo desde aquí, independientemente, hermano, de cómo quedemos al final de esto, abrazando ni alabando al Señor. Pero digo, en cuanto a la postura, hermano, que esperamos en el Señor, ¿verdad?, ser iluminados todos, hermano. Me alegro bastante, hermano, porque la petulancia en la interpretación de las Escrituras puede conducir a la creación de una nueva herejía, de una nueva religión. Y las herejías son contadas por Pablo en Gálatas 5:17 como parte de las obras de la carne. Un impulso me puede llevar a mí a creer una cosa y sacar una iglesia. Charles Russell dijo un momento dado que el infierno no existe. Ahí están los testigos de Jehová. O alguien dijo que tuvo una revelación del Padre y del Hijo y que se encontró un libro que hablaba de la evangelización de Cristo en las Américas. Ahí está Joseph Smith, ahí están los mormones. Y así surgen, hermanos, en nuevas religiones cuando alguien se cierra. Y al final quiero hablar, para concluir ya más para adelante, en los riesgos de la petulancia en el manejo de las Sagradas Escrituras. No puedo yo despreciar las demás opiniones al respecto como creyéndome que yo soy infalible. La Biblia es infalible, pero yo puedo fallar, yo puedo errar, yo puedo equivocarme. Por eso siempre debemos orar al Señor, al Espíritu Santo, para que nos ilumine. Aleluya. Porque el que es sabio en su propia opinión tiene problemas. Pero vamos al meollo del asunto, vamos al grano. Bueno, para entrar en materia, debo especificar que nuestra postura es que no es correcto bautizar a una persona que vive en concubinato, ya que el concubinato es lo mismo que fornicación. Lo vimos en definiciones ahora mismo. Ya hemos señalado, de acuerdo a diferentes fuentes, que la fornicación, el concubinato, es sostener relaciones sexuales sin estar casado. Pero me quiero detener un poquito para abrir un necesario paréntesis. Ya sabemos que fornicar, debo aclarar que fornicar tiene otras definiciones. Hay un diccionario bíblico que habla de raíces etimológicas: porneia. También está el término pornografía, de donde también viene prostitución. La fornicación en sentido general hace referencia a todo acto sexual ilícito, es decir, fuera del matrimonio y de ahí para adelante. Usted sabe que hay muchísimas variedades de pecados. Hay personas que pueden estar fornicando con otro, pero hay otro que está fornicando con 10, es una orgía. Sí, y otro que está fornicando con alguien de su mismo sexo, es homosexualidad. Y hay una clase de pecado, hermano, mire, que usted ni se imagina, ni yo. Y gracias al Señor que no lo imaginamos.
Por eso entendemos que el que se convierte y el Señor lo rescató de ese mundo, cuando da testimonio no puede ser tan específico en detalle, hermano. Pablo dice: fornicación ni se menciona entre nosotros como conviene a santo. Si no es para explicar lo que dice la Biblia al respecto, usted no tiene que estar hablando de fornicación, de que fulano, que a fulana. Ese tema no le interesa a los cristianos. Eso es lo que dispara, hermanos, neuronas de la naturaleza caída adámica. Y usted como que se activa y comienza a darle mente a lo que no le daba mente. Y el diablo se mete. El cristiano no tiene que estar hablando. Hay cuenticos rojos y memes que se mandan por WhatsApp que el cristiano tiene que evitar estar mandando esas cosas. Eso despierta malicia. ¿Alguien me está entendiendo? El cristiano no le luce. Dígale que está a su lado. A mí no me gusta eso, pero dígale. Al cristiano no le luce todas las cosas. Dígaselo. Al cristiano no le luce todas las cosas. No, porque a veces uno cree como que todo lo que el mundo pega y hace viral, nosotros tenemos que pegarle y hacerlo viral. A nosotros no nos luce todo. Entonces, hermanos, como se ha hablado de relaciones sexuales antes del casamiento y del matrimonio, tenemos que entonces definir lo que es casarse. Casarse es literalmente unirse en matrimonio dos personas entre sí. Entonces, casarse es contraer matrimonio dos personas. Entonces, ¿cuál es el matrimonio que Dios aprueba? ¿Cuál es la modalidad que los creyentes debemos adoptar como la propia para contraer matrimonio? ¿En qué punto, a partir de qué cosa el Señor dice esas dos personas ya no son dos, sino que son una sola carne? Conoce a una pareja como esposos, estrictamente hablando. Bueno, existen varias posiciones, al menos tres. Una de ellas dice que Dios solo considera una pareja como un matrimonio cuando están legalmente casados, es decir, conforme a las leyes gubernamentales y estatales de una nación. Cuando una persona contrae matrimonio por las vías legales de su país, esa persona está casada, dice esa posición a la que yo también arribo y explicaré las bases que tengo para arribar a ella. Otra es, y también la comparto y explicaré en qué contexto, dice estar casado, una pareja está casada a los ojos de Dios cuando han cumplido con alguna clase de ceremonia formal de matrimonio. Vamos a explicar por qué también me suscribo a esta tesis. La tercera no. Dice la tercera: Dios considera a una pareja como casados al momento en que el matrimonio es consumado en la relación sexual. Es decir, esta postura dice que si dos personas se vieron por ahí y tuvieron relación sexual, para Dios ya están casados, aunque no se vuelvan a ver más. Creemos que esto carece de base bíblica y de toda base, pero vamos a explicar. Antes de ir a la Biblia, veamos la definición de matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales que es reconocida por la ley como familia. Es decir, se habla de rito y también se habla de formalidades legales. La primera tesis que indica que el matrimonio que Dios aprueba o que reconoce como matrimonio, el punto es estos dos ya son una sola carne delante de mí. Y el que de los dos esté por allá afuera, no solamente está fornicando, sino que está adulterando. Esta primera postura encuentra base en los versos de la Biblia que aconsejan sujeción al gobierno. Como Romanos capítulo 13 habla de someterse a las autoridades terrenales, vamos a ver, y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17 que también insiste al respecto. Es decir, si el gobierno requiere cierto papeleo antes de que una persona contraiga matrimonio, esta postura y un servidor entienden de que esta persona debe sujetarse a esta ley, salvo que esa ley tenga algún componente que contradiga lo que diga la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, la terrenal, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Es decir, que el creyente está llamado a sujetarse a las autoridades terrenales. Por eso entendemos que si las autoridades terrenales han establecido un mecanismo a través del cual la sociedad reconozca a dos personas como legalmente casados, eso no le falta a nada de lo que dice la Biblia. El creyente debe someterse a eso y contraer legítimo matrimonio. En nombre de Cristo sea la gloria. Porque esas son las autoridades que Dios dice, y no hay autoridad sino impuesta por Dios. Dios ha permitido esas leyes. Ahora, hay leyes que van en contra de lo que dice la palabra. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Al nombre de Cristo sea la gloria. Si la ley me dice que yo puedo casarme con un hombre y es lo mismo que con una mujer, ahí yo reprendo al diablo 64 veces para atrás, para adelante y para atrás. Es que reprender ahí. Pero no lo dice la palabra. Contradice lo que dice la palabra. Pero que las autoridades, por asunto de formalidad, establezcan algún mecanismo legal para formalización del matrimonio, no hay nada de esto que ofenda ni afecte lo que dice la Biblia. Es un mandato bíblico cumplir con todo lo que diga la ley, siempre y cuando esta no sea contraria a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que esto es claro, hermano, y no está en negociación. Bueno, el segundo punto dice, y esto, hermano, partiendo de que sabemos que hay países que todavía no han recibido algún tipo de legislación que reglamente gubernamentalmente el concepto de matrimonio, sino que el concepto de casamiento que nosotros conocemos, yo ni lo conozco, ni saben casamiento qué es eso, pero están casados ellos. Esas personas en sus países no tienen un mecanismo legal que reconozca socialmente lo que es la constitución del matrimonio, pero existen costumbres, ritos, tradiciones a través de los cuales las personas son o contraen matrimonio públicamente. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un compromiso, tanto delante de Dios como de los hombres, que amerita de testigos terrenales. Si usted vive en un país en donde legalmente no se le exige un papeleo para usted casarse, pues sujétese a los ritos que establece esas costumbres de ese país, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, repito. Y si no van en contra de la palabra, usted se sujeta, y esta forma de matrimonio también Dios la aprueba. A la luz de las escrituras no tenemos un texto que nos diga explícitamente cuál es el mecanismo, la forma a través de la cual la gente debe casarse. Si usted se va al Génesis, Adán y Eva lo casó el mismo Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero después de ahí no hemos visto a Dios casando a más nadie. O sea que el método cambió de alguna forma. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, el casamiento no era como el de Adán y Eva. No lo era. Incluso el propio Jesús asistió a una ceremonia matrimonial en Juan capítulo. Nosotros entendemos que si Jesús estaba ahí como invitado, era porque Él aprobaba lo que ahí se estaba haciendo. O sea, Jesús no estaba en una boda poligámica, estaban casando 10 y Jesús ahí esperando el sancocho. No lo visualizo. Jesús de alguna forma aprobaba ese mecanismo de casamiento que en ese tiempo era algo quizás incluso diferente a como hoy legalmente se conoce, incluso diferente a cómo los judíos se siguen casando en la actualidad. Esto es un acto ceremonial, hermano, impresionante, tremendo. Y usted dirá, pero ¿para qué tanto papeles? ¿Y para qué tanto farfulla? ¿Para que la gente se case? Bueno, porque este mecanismo, este ritual, o más bien esta ceremonia, imprime en el corazón de los contrayentes un compromiso ético y moral ante la sociedad de que esa es su mujer y ese es su marido. Al nombre de Cristo sea la gloria. De manera que la iglesia bajo ninguna circunstancia debe aprobar que dos personas que se conocieron por allá y están viviendo juntos, ya de que por eso están casados. No hay base bíblica, hermano, ni legal. Nada, hermano, aprueba eso.
Entonces, hermano, es importante resaltar esta nota. Casi todas las culturas en la historia de la humanidad, antes de ceremonia matrimonial formal, a través de la historia del mundo y casi en todas las principales civilizaciones de la humanidad, algo ha tenido lugar para efectuar el matrimonio. Cosas tales como un evento, una acción, un pacto o proclamación que es culturalmente reconocido para declarar que un hombre y una mujer están casados. O sea, no hay ninguna sociedad en la que no se visualice a dos personas juntas. Algunas como la nuestra, gracias a Dios, ya eso está reglamentado. Y en otras, sencillamente hay una cultura que establece y explicamos. Como la Biblia no tiene un texto que diga, para casarse, la gente tiene que ir al Jordán, sumergirse 7 veces, venir hablando en lengua, danzando como David, y cuando termine de prenderse en Dios, entonces están casados los dos. O sea, no hay algo que la Biblia diga como para que la gente se case. Entonces, como la Biblia no dice, tenemos que ver cuáles son las enseñanzas que la Biblia nos da, cuáles son los principios bajo los cuales debemos soportarnos. Y el primero es que debemos sujetarnos a las autoridades terrenales, y nuestras autoridades nos han establecido cómo la gente se puede casar legalmente. Y reitero, esto es sabido por todo el mundo. Usted vaya afuera y le pregunta a una gente, ¿usted está casado? Y le va a decir, no, yo tengo una muchachona ahí, pero no estamos casados. E incluso cuando la gente está viviendo así, usted le dice, ¿y usted nunca ha pensado casarse? Y es fácil. Alguien dice, gloria a Dios. El mundo está fomentando que la gente no se case. Los jovencitos no quieren compromiso. Oiga lo que dicen, pero si yo puedo comprar la vaca por libra, ¿por qué tengo que llevármela entera? El mundo no quiere compromiso, ni delante de Dios. Por eso el diablo se ha inventado la unión libre, para que la gente se una así a lo loco, y si no nos gustamos nos separamos. Hoy se dice que primero hay que probar para saber, porque probando es que se sabe. Pollo Victorina. Y usted ve la gente que primero tiene que saber cómo cocina, cómo esto, cómo lo otro, y ya usted sabe otras cosas que se incluyen ahí antes de la gente casarse. La gente no quiere compromiso, hermano. Por eso la iglesia tiene que seguir fomentando los valores que establece la palabra de Dios. Alguien dice, gloria a Dios. La tercera posición nosotros la descartamos de plano. ¿Cuál era? De que dos personas, desde que tienen el acto sexual, ya de que Dios la reconoce como casada. Bíblicamente eso no tiene soporte por ningún lado. No hay base en las escrituras para enseñar que si dos personas tienen relaciones sexuales, ya por eso Dios los considera casados. No hay base bíblica. Algunos entienden que la consumación del matrimonio en el acto sexual es el sello final de un pacto matrimonial. Nosotros no lo creemos así, por lo que enseñan las escrituras y por elementos que incluso nosotros, apelando a la lógica, pudiéramos claramente entender. Por ejemplo, una persona, conforme a como se establece en la ley de ese país, se une con otra en matrimonio, legalmente casado. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero el hombre, por alguna indisposición física, para hacer un chin claro, el hombre tenga problemas de precocidad, de impotencia, y el hombre entonces no logra tener un acto sexual, entonces ese matrimonio no se consumó, y delante de Dios ese matrimonio lo vale. Esa persona está casada. En nombre de Cristo sea la gloria. Está casada, hermano. Y gracias a Dios que ya la ciencia tiene muchas soluciones para esa cosa. Así que si alguien tiene esa batalla, no se asuste. Clame a Jehová, que el Señor hace milagros. Alguien dice, gloria a Dios. Es una batalla, le ayuda el Señor. Primera los Corintios capítulo 7 versículo 2 claramente identifica que el acto sexual antes del casamiento es inmoral. Oiga lo que dice Pablo. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propia esposa. Es decir, que si usted no se ha casado y está teniendo el disfrute de las relaciones sexuales, que la inventó Dios, no fue el diablo. Como enseña la iglesia católica por ahí. Enseña, ¿verdad?, de que el acto sexual, de que etcétera. Y quieren satanizar eso. Pero no, solo inventó Dios. ¿Cómo se lo explico? Mire, cada terminación nerviosa que usted tiene en su cuerpo, todo lo que produce cosquilla,
sensación de alegría y que la gente se pone contento cuando es su pareja, eso no se lo puso el diablo en el cuerpo. Eso se lo puso Dios. Alguien dice gloria a Dios. Por eso usted cuando se case, mi hermano, gócese. Bese a esa mujer, hasta huélale los cabellos, agarrásquele la oreja, dele gloria a Dios, gócese, que eso lo inventó Jehová. Mire, hay órganos del cuerpo femenino que no tienen otra función que no sea el placer sexual. No le voy a mencionar nombres porque hay niños. Pero mire, Dios cuando hizo la creación, incluyendo al hombre y la mujer, ¿sabe qué dijo Dios? Que todo eso era bueno en gran manera. Alaba. Eso no es del diablo, eso es de Dios. Sierva, eso es de Dios. Pero con tu esposo, con tu esposa, varón, eso es de Dios. Porque repito, la Biblia considera fuera del matrimonio o casamiento las relaciones sexuales como un acto pecaminoso. Seguimos, hermano, y vamos avanzando rápido. Miren, con lo que hemos dicho, hermano, no podemos desautorizar el matrimonio legal. Repito, con lo que hemos dicho apelando a las escrituras, la iglesia no debe desautorizar el matrimonio legal, llamándole que es un papelito que inventan los hombres. No, hermano, esos hombres, Dios dice que sujetarse a esa ley. ¿No lo leímos? Lo dice la palabra, hermano. No podemos desacreditar el matrimonio legalmente establecido llamándole papelito, pues todo tiene un valor delante de Dios en los países en donde el matrimonio está regulado legalmente o gubernamentalmente. Y estamos llamados, repito, a someternos a esas autoridades según Romanos capítulo 13. Al nombre de Cristo sea la gloria. El dinero que se pueda cobrar para esos fines, se ha tildado que el matrimonio es un negocio. El dinero que se pueda colectar, alaba lo que está, hijo. Gloria. Había un predicador que decía: hay cristianos que son eléctricos. Y que Dios nos ayude. Mire, hermano, pero los de aquí no son aquí. Alguien dice gloria a Dios. Los de aquí no son eléctricos. Les decía que el dinero que se pueda recolectar en estos fines del matrimonio, porque uno paga su pesito, eso, hermano, va a las arcas del Estado. ¿Sabe para qué? Para permitir el debido funcionamiento institucional en el país. Sencillo. Es como el impuesto que usted paga, la placa, el permiso para usted transitar en las calles, que si no sacó la suya, si lo meten preso, no diga que fue el diablo. 3 meses diciéndole que compre el marbete, Si no lo compró y le incautó en el vehículo, el día que usted iba a dar la campaña evangelística, se levantó el diablo. No fue el diablo, fue usted que no se sujetó a eso. ¿Alguien entiende, hermano? Entonces, ese dinero que se recoge en el Estado es para el funcionamiento del mismo Estado. Alguien dijo y llamó esto: ese es el costo de la democracia, el costo que tiene el Estado de Derecho. Ese dinero sirve para que el Estado, las instituciones sigan funcionando. El dinero que usted paga cuando hace una boda civil no va a la iglesia católica, como algunos han dicho. Que en el principio eso pasó. En el principio por allá y en otro país, en Europa específicamente. Eso es una cosa, pero aquí nosotros sabemos que va a las arcas del Estado. Salvo que usted se case en una boda católica y usted evangélico pentecostal. Alguien dice gloria a Dios. Y tan bueno es Dios que ya la comunidad evangélica, la comunidad protestante puede oficiar matrimonio con efectos civiles. Es decir, ya hay pastores nuestros que están casando. Y con mayor autoridad que los padres, porque los padres no se casan y casando a otros. Consejería de cómo criar hijos y no tienen hijos. Y los que tienen escondidos son sobrinos dejados. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Quién mejor que formar familia y hablar de la familia que un ministro de Dios? Ya en nuestro país hay matrimonios evangélicos oficiados por pastores con efectos civiles, con efectos legales. Y eso es una bendición, hermano. De manera, hermano, que la iglesia católica no recibe un chele por eso, salvo que usted se case por allá por la iglesia católica. Entonces, si nosotros retomamos la idea central y a modo ya de ir aterrizando, según Dios nos ayude, la idea principal, hermano, es
que quien está en concubinato está en fornicación. Y por esto afirmamos que quien está en concubinato debe regularizar su estatus matrimonial de acuerdo con las leyes o costumbres del país en que viva, ya que quienes se bautizan deben estar dispuestos a renunciar a todo hábito pecaminoso, porque el bautismo es precisamente una renuncia pública del viejo hombre. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Sabe lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 6? Que la gente dice que salían de Jerusalén y de toda Judea y de todo alrededor del Jordán y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. La gente confiesa sus pecados, pero usted confiesa sus pecados para seguirlo cometiendo, pero no tiene nada. Entonces, el que esté en fornicación, que esté en concubinato, hasta que no se regularice, no puede ir al bautismo confesando su pecado, porque está atado a seguir reincidiendo en esto hasta que no se regularice. Pero no se me espante usted que esté en esa condición, que le vamos a dar algunos consejos conforme a la palabra. Continúo. Juan en el bautismo decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Bautismo representa arrepentimiento. Y Romanos capítulo 6, oiga lo que dice. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted se bautiza, está llamado por la palabra a dejar el viejo hombre, una vida nueva. Mientras usted tenga esa irregularidad, tiene que arreglar eso para que esté completamente en una vida nueva. Si usted da el paso de fe, viviendo en concubinato, y es bautizado, aún sin salir de este concubinato, que ya explicamos que es lo mismo que fornicación, no por palabras mías, sino por las definiciones de diversas fuentes, incluyendo fuentes teológicas cristianas como un diccionario bíblico. ¿Dónde está la vida nueva si lo bautizamos así? Es igual que usted bautice a un ladrón que le diga: yo voy a seguir robando. Espérese, deje que se arrepiente y que él entienda que está pecando, que se busque un trabajito y que deje de atracar. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Qué sentido tiene que el ladrón sea bautizado sin haber renunciado a su antiguo estilo de vida? Aleluya. Mire, si una persona tiene un empleito, vamos a poner que en la frontera, ese Cefrón, eso no sirve para nada. Antes le decían: eso no es nada, mi hija preñado un guardia de la frontera, era morirse. Ahora lo mandan para la frontera, hay para hacerse de dinero. Un tráfico, hermano, terrible ahí. Usted lo mandan para allá, usted es cristiano, usted es guardia. Y usted se está buscando mucho dinero por la izquierda, violando la ley de su país y haciendo de todo, buscando cuarto, abusando, haciendo de todo. Si usted se convierte, el llamado de la Biblia no es que usted deje el empleo. No, es que usted deje el negocio ilícito y fraudulento. ¿Cuántos me entienden? Así el que se casa en concubinato, Dios no le está diciendo, ni nosotros estamos poniendo en esta noche, que usted le dé una patada a esa persona. No, lo que el Señor le está diciendo es que regularice su condición delante de Él. Al nombre de Cristo sea la gloria. No es que lo vote, no, es que se regularice. Y hasta fácil es, porque ahí está la papeleo breve. Usted va ahí, sale casado. O yo me casé, hermano, estaba gozoso. Mucha gente hablando en contra del matrimonio, pero se casan. Eso es como la silla presidencial, de que en la silla de alfileres, pero todo el mundo quiere sentarse ahí. Danilo hasta quiere en el 20 seguir. Parece que los alfileres no puyan tanto, que lo que hacen es que arrancan a la gente. Alguien dice: gloria a Dios. Qué malicia. Entonces, hermano, no es que usted deje el empleo, es que deje la búsqueda por la izquierda. El llamado aquí no es que usted vote la persona con la que usted vino cuando se convirtió, sino que se regularice. El nombre de Cristo sea la gloria. Mire, Pablo dio un consejo a los corintios en el capítulo 7. Quizás no es exactamente el contexto, pero vamos de aquí a extraer una idea. Pablo dice en Corintios 7:12, oigan esto: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y usted, sierva, tampoco, no lo abandone, está diciendo Pablo. No. Claramente Pablo en este texto no habla de personas en concubinato, pues otras versiones traducen la palabra abandone como divorcio. Tal es la palabra, la versión palabra de Dios para todo, la PDT, una excelente traducción. Y la famosa versión de la Biblia, Dios habla hoy. Exactamente dice ese texto. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir con ella, no debe divorciarse. De manera que Pablo no está hablando de gente en concubinato, porque el que está en concubinato no se divorcia. Para que haya un divorcio debe haber un legítimo matrimonio. ¿Me doy a entender? De Pablo aquí está hablando de gente que está casada debidamente. Y a ellos Pablo le dice, miren, si ustedes se convierten con una persona que no es creyente y esa persona quiere seguir con usted porque la ama, le gusta como usted le cocina ese morito, alaba la gloria, le gusta como usted lo trata, no lo vote. Pablo no le dice que lo vote, no lo vote, no. Entonces, ¿qué debe hacer, varón? El que acepta a Cristo y vive en concubinato. Bueno, lo apropiado sería que si una persona se convierte y vive en concubinato, deje de vivir en concubinato de inmediato, ya sea regularizando su estatus, eso puede tomar tiempecito, o separándose. El varón separándose. Caso de que muchos hermanos ya tienen hijos y esto tiene implicaciones terribles. Nosotros recomendamos, tomando esa idea del consejo dado anteriormente por Pablo, y lo aplicamos aquí, tomando esa idea prestada, de que si consiente en seguir con usted, pues no lo deje, regularícese y que ese hombre se santifique en usted. Alguien dice gloria a Dios. O sea, no le estamos diciendo que lo deje, estamos diciendo se regularice. Hermano, mire, en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de decisiones muy drásticas, muy terribles. Usted dirá, ay varón, que se deje. Oh, pero si usted se casa con una mujer, los dos tienen un prostíbulo, y usted le dice a esa mujer, ya yo no quiero tener nada que ver con ese negocio, y esa mujer le dice, si tú te sales de este negocio me pierdes a mí, ¿qué tiene que hacer el creyente? Dígamelo. Jesús fue claro cuando dijo, mire, el que no deja padre, madre por causa de mí no es digno de mí. Él dejó el padre, se despojó del trono, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:5. Despojó todo, hermano. Él nos puede exigir a nosotros. Y en la Biblia tenemos precedentes, en casos incluso matrimoniales, de decisiones drásticas que tuvo que tomar el pueblo de Israel en este sentido. ¿Sabe lo que tuvo que hacer la nación? Ya estoy terminando. En los tiempos de Esdras, el capítulo 10 de Esdras, hasta se lo voy a leer, tuvieron que deportar a las mujeres extranjeras con todo y sus hijos para salir de la desobediencia a la ley de Dios que enseñarían a estar con tales mujeres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esdras capítulo 10, 3 versículos nada más. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despidamos a todas estas mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de Dios. Si usted somete esto al humanismo, porque hoy queremos hacer un Dios más humano, más sentimental, más, tú sabes, más comprensivo. La gente no quiere un Dios. La gente quiere un genio de la lámpara de Aladín, que cuando la frote con una adoración el Señor salga. Tres deseos rápidos que me coge la hora. Ahí está, me voy. La gente quiere un Dios así. La gente no quiere compromiso. Por eso es que al imperio hay que predicar. Un primo mío que recibe remesa de gente de allá afuera, de familia mía también, recibe tal. Yo le digo, mira, dile a esa gente que se arrepientan. Dile a esa gente que no hay ofrenda que interceda por ellos ante la presencia de Dios si no le entregan su vida a Cristo. Que a veces por estar recibiendo estamos muy acomodados y pasando el baño tibio. No, con toda tu ofrenda te va a perder si no te arrepientes.
Manda tu ofrenda, pero ten pendiente eso. Alguien dice gloria a Dios. La palabra está acante. Por eso usted somete eso al escrutinio de los humanistas de este tiempo y dirán, ¿cómo? ¿Y qué culpa tienen esas mujeres y esos niños? Los mandaron para allá, no hubo misericordia. Bueno, eso agradó a Dios. Fue un pacto con Dios, hermano. Otras cosas de Dios son serias, hermano. Entonces lo que una persona debiera hacer si se convierte en concubinato, imagínese que no tenga hijos. Usted, un joven, una muchachona, se casaron. Los dos trabajan, los dos son dependientes. Vamos a poner que ese muchacho esté con esa muchachona y ella no se quiere arrepentir. Pues mira, pues vamos a casarnos por lo menos para yo bautizarme. No me vamos a casar. Pero tú no dices que lo quieres. Tú no dices que lo amas. Ese joven, que le dé gracias a Dios que no tiene hijos, en este ejemplo, debe estar a la disposición hasta de dejar a esa muchacha por causa de Cristo. Así como si fuera un trabajo que no le agrade a Dios. Sin mediar palabra, hermano. Negociamos, usted no quiere, ya no. Y si es un marido y una mujer, hermano, todavía más. Porque es que el mundo no quiere casamiento en Dios. No quiere. No quiere. Y la resistencia de la gente y lo que hace que más del 40% de las familias dominicanas vivan en concubinato y no en un casamiento legal. ¿Sabe a qué se debe? A la misma malicia del diablo, porque la gente en este tiempo no cree en el matrimonio. Usted no ve las parejas de Hollywood, ¿cómo es? Que se casan hoy con uno y después con otra. Jennifer López ha tenido más maridos, mi hermano, mire, que la Gran Comisión. Una cosa terrible. Esa mujer con uno, con otro y con aquello. Brad Pitt y la esposa que tenía, Angelina Jolie, cuando se tiraba su película. Duraron 10 años de relación. Concubinato. Y cuando deciden casarse, al poco tiempo se dejan. ¿Y sabe qué es la conclusión de la gente? Tú ves, no se habían casado y estaban bien. Desde que se casaron se separan. Es mejor vivir así, no casarse. Que el Señor reprenda al diablo. Usted no ve los jóvenes, hermano, que no quieren ni siquiera anillos, no quieren compromiso, no quieren que ni siquiera muchos le anuncien los amores por la iglesia. Para ellos tener libertad de estar enamorándose por Facebook. Y son más entendidos que todos los entendidos, pastor, porque están orando con 3 y con 4. De que para ver a quien Dios confirmó primero. Pero qué malicia del diablo. Eso no es de Dios, hermano. La iglesia tiene que enseñar, hermano. Usted quiere carne, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Al nombre de Cristo sea la gloria. Eso es lo que enseña, hermano, la palabra de Dios. Entonces, hermano, 3 errores que directamente debemos aclarar. Algunos han afirmado de que, y esto sí yo lo he escuchado, aplicándolo en otro contexto, no en este, pero es erróneo en cualquier caso que usted lo ponga, si no es el contexto de lo que dice ahí, que usted debe quedarse como Dios lo llamó. Hay un texto que lo dice así, pero refiriéndose a eso, vamos a ver. Pablo dice en Corintios 7:20, cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Pero hay algo que se llama contexto, que son los versículos anteriores y los versículos que siguen, que le permiten tener idea general de qué se estaba diciendo en ese momento. Y siempre pongo, cuando hablo en clases de hermenéutica, los institutos bíblicos que el Señor nos ha permitido instruir, de que cuando usted utiliza una palabra en un contexto diferente, el significado se distorsiona dramáticamente. Por ejemplo, yo le digo a usted que lo veo en un gimnasio dándole a 3,5 a pecho sin que nadie lo ayude, y digo, oye, pero ese tipo es un animal. ¿Usted se está ofendiendo o se siente halagado? Se siente halagado, porque un animal ahí es que es fuerte. Alguien dice gloria a Dios. Pero si usted me dice a mí que se quema en toda la materia y yo le digo que usted es un animal, ¿se siente halagado o se siente ofendido? Ofendido, porque el contexto situacional cambió dramáticamente. Pablo, ¿qué es lo que dice en los versículos anteriores? Dice, como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a... Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Entonces dice el texto bíblico que cada uno debe quedarse como Dios lo llamó. ¿Pero de qué está hablando? De la circuncisión. Alguien dice gloria a Dios. Si usted saca
¿Cuánto me falta? 8 minutos. Sí, me quedan 15. Está bien. Ya déjame por ahí. Mire, si usted, oiga bien, si usted saca ese texto de contexto, usted puede decir lo que le dé la gana. O usted puede decir que si Dios lo llamó a usted siendo un jugador de gallo, quédese así como Dios lo llamó. Que si Dios lo llamó siendo un alcohólico, quédese así como Dios lo llamó. Pero no, ese texto explica los versículos anteriores a qué se refiere a quedarse como Dios lo llamó. ¿Alguien entendió eso? Eso es lógica elemental hasta el momento. ¿Qué significa, amados hermanos? Que nosotros debemos entender la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice su contexto, porque sacar un texto de contexto es muy peligroso. Dios nos llamó a nosotros cuando está en pecado, pero su voluntad es que estemos santificados y que nos despojemos del viejo hombre. A su nombre sea la gloria. Me dieron 8, pedí 15, me quedan 13. Escuche. ¿Qué se requiere entonces para ser bautizado? El texto que ordena el bautismo en la Biblia lo dice claro. El texto de Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para Jesús el discipulado y el bautismo estaban relacionados. Hagan discípulos y bautícenle. ¿Qué es un discípulo? Una persona que recibe enseñanza de un maestro. Para usted recibir enseñanza de un maestro, esto requiere un tiempo. Y aunque la Biblia no establezca un tiempo mínimo obligatorio para que la persona se bautice, como quien dice, la gente debe durar un mes obligado. Entonces, en una iglesia dicen 3 meses. Pero en verdad la Biblia no dice el tiempo específico. Una persona pudiera, como el etíope, hasta bajar a las aguas de una vez, si está dispuesto a dejar todo lo que a Dios no le agrada. Si está dispuesto, sí. La persona no está en concubinato, se casó legalmente y viene aquí al evangelio y se arrepiente y quiere ser bautizado, y el pastor entiende que el Espíritu le da, hermano, la confirmación de que esa persona ha madurado, tiene una semana, y si lo vea bien, que le dé para allá. Es la responsabilidad de ese pastor para con Dios, que dará cuenta por esa obra. La Biblia no establece un tiempo mínimo. Por hay gente que le hemos visto nosotros que duran en la iglesia años y no se bautizan por cabezones. Cabezón, hermano, es un lío tras otro lío. Desde que se convirtieron, dando agua a beber a la iglesia. Lo vamos a echar agua de una vez a gente. Decía Juan a los fariseos que venían a bautizarse: tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no hay, en la Biblia no te dice obligatoriamente tienen que 3 meses o 2 meses o 6 meses, como en muchas de nuestras iglesias lo ponen. Pero tiene que haber un tiempo prudente para que esa persona sea discipulada y que al menos se le enseñe a la luz de la Biblia en qué consiste el coja 2 3 doctrina, que analice. A esto llama el pueblo de Dios proceso doctrinal o formación de doctrina, hermano. Entonces es coherente de que una persona, antes que la zambullen en el agua, le expliquen en qué consiste el evangelio. Alguien dice gloria a Dios. Usted no puede comparar un impío cualquiera de este tiempo con el etíope. ¿Qué estaba haciendo el etíope cuando Felipe le dijo que se le acerque? Leyendo la palabra, el libro de Isaías, hermano. ¿Qué estaba haciendo mucha gente cuando se convirtió en este tiempo? Bebiendo romo sin bañarse, como dice la canción. Usted no puede comparar a alguien que tiene un conocimiento cero de Dios, a alguien que tiene un conocimiento de Dios, pero que necesitaba ser iluminado. Fue iluminado y el apóstol, lleno del Espíritu Santo, lo bautizó. Y tenemos certeza que aunque la Biblia no lo cuente, esa persona siguió dando fruto para la gloria de Dios. Pero vamos a poner esa regla general, que todo el mundo que venga, venga para el agua. No, cada caso es individual. ¿Se entiende eso? ¿Me quedan cuántos? 4 o 5. Escuche esto. Mire, yo con esto no pretendo ser dogmático. Por eso, hermano, hemos tratado de buscar varias fuentes. Yo emitir, hermano, los juicios de valores lo menos que pueda. Mi material de apoyo está aquí disponible. El que lo quiera lo puede verificar, lo puede analizar. Y usted verá que todo tiene un texto bíblico, una definición, un texto bíblico, una definición, y la bibliografía, es decir, la fuente de donde el hermano Ronnie extrae esa conclusión. De manera que si usted quisiera este material, yo se lo regalo. Sí, sería una bendición que usted lo lea. 10 paginitas. ¿Qué yo pregunto? Para terminar este asunto. Para gloria de Dios este asunto. ¿Qué gana una iglesia con desacreditar el casamiento civil?
Donde decías un papelito, eso no sirve para nada, eso no era así. Y es otra forma. ¿Qué gana una iglesia? Nada. En un tiempo en donde la gente, sobre todo los jóvenes, no quiere saber de matrimonio, de compromiso. Quieren toda media, marinovios, unión libre, nada que les comprometa. Hoy se ha popularizado el término de amigos con derecho. Oye, una malicia el diablo. Aquí no pueden haber amigos con derecho. Tenga cuidado. ¿Cuál es el afán de bautizar a las personas sin antes discipularse y antes de que regularicen su estatus, hermano? No es la iglesia la que debe reivindicar el matrimonio ante una sociedad que cada vez menos cree en la familia. ¿Cuál es el afán? Tenemos testimonio en nuestra iglesia. Ahí está la hermana Ramona, peleó su batalla más de 10 años, se bautizó hace mucho y ahora se ganó su esposo para Cristo y está ahí. Mi mamá, mi hermano, se convirtió. Papi estaba medio rabioso, no quería ceder para bautizarse. Y William Jaque lo casó. Y ahí está mi mamá dando fruto. Él no se ha arrepentido por el bien. Estamos clamando, José. Estamos clamando por el bien. Ahí está la hermana Santa Miniel Mañiña. Peleó su batalla. Ahí está Narciso dando fruto en la iglesia. Hasta líderes de los caballeros. Lo que les restringe por costumbre de la iglesia el bautismo es que usted no tome parte en el culto activamente. Quizás una forma de que usted se anime y de que no puede, como demostramos por la palabra, porque está en pecado. Pero usted puede hacer otras cosas en la obra. Usted puede integrarse a diferentes cuerpos de trabajo. Usted puede crecer en el Señor si se lo propone. Alguien dice gloria a Dios. Yo les exhorto a las personas que Dios llamó estando en concubinato que esperen en el Señor, que sean pacientes, que oren a Dios para que convenza a su esposo o esposa de que pueda dar el paso del miento. Yo les exhorto a que esperen en el Señor. Si toda la comunidad cristiana, la gran mayoría, más del 90%, haga un estudio para que usted vea, entiende que antes de una persona descender a las aguas, si está en concubinato debe regularizarse. La gran mayoría de pastores, esto lo debe poner a usted a pensar, pero ven acá, ¿y por qué será? Hay que apelar a la historia. Lo hizo Jeremías con Ananías. Le dijo al profeta Ananías, pues tú estás hablando de paz. Los profetas que vinieron antes de nosotros hablaron de destrucción por las condiciones en las que está el pueblo. ¿Y cómo tú ahora vienes con un mensaje diferente? Hay que tomar en cuenta lo que dice lo anterior. Existe algo en teología que se llama teología histórica, que es en donde se analizan las enseñanzas que los maestros llamados padres de la iglesia han elaborado hasta el momento. Yo debo ver por qué lo que yo digo no coincide con lo que dice la mayoría. La mayoría no siempre tiene la razón, pero creer que solamente uno tiene la razón es muy peligroso. De verdad, mis hermanos, que agradezco al Señor esta maravillosa oportunidad. Nosotros lo hacemos, hermanos, con vehemencia. El pastor de cada rato me decía, póngale, varón, póngale. Qué bueno, agradezco esta oportunidad. A pesar de lo que hemos dicho, a la luz de la palabra, con todas las bases que hemos establecido, nos amamos en el amor de Cristo. Y de verdad que admiro la posición del pastor de hacer esta actividad en su iglesia para que alguien le lleve la contraria, pero en el amor de Cristo. Así que usted no va por ahí de que en la iglesia estaban discutiendo el PRD o PLD, Águila o Licey. No, esto es algo en amor, esperando que el Señor nos ilumine a todos. Dale un aplauso a Cristo, la persona que